Crees, pero ¿sabes por qué? Muchos oran, leen la Biblia, participan en la iglesia, incluso dicen tener una relación con Dios. Pero cuando les preguntas qué creen exactamente y por qué lo creen, la respuesta se vuelve imprecisa. Algunos repiten frases que han escuchado, otros apelan a experiencias, sentimientos o lo que les hace sentido, pero la fe que no piensa se vuelve tradición vacía, y la tradición sin verdad no transforma, solo entretiene o conforma. Por eso existe Teos Plus para ayudarte a pensar tu fe con convicción. No para inflarte de información, sino para formarte con fundamento, porque el Dios verdadero no se adora con ignorancia, sino con entendimiento. Aquí no buscamos respuestas fáciles, sino verdades sólidas. No promovemos opiniones, sino teología bíblica que alumbra la vida real. Entonces, ¿qué es la teología? Algunos la ven como un estudio frío, técnico o reservado para eruditos. Pero la teología, en esencia, es esto: pensar correctamente sobre Dios y su relación con el mundo. Andrade la define como el estudio ordenado y sistemático del Ser Supremo y de su relación con la humanidad, utilizando la revelación divina, la lógica y el método para fines didácticos. Esta definición tiene valor como introducción, pero debe ser afinada, porque la verdadera teología no nace de la lógica ni de la experiencia religiosa. Nace de la autorrevelación de Dios en Cristo, transmitida en la Escritura, y es recibida, interpretada y vivida en comunidad. Truesdale lo dice así: la teología cristiana es una explicación metodológica de los contenidos de la fe cristiana, resultado de una participación y reflexión disciplinada sobre la autorrevelación de Dios en Jesús de Nazaret. La teología, entonces, no es algo muerto, es una actividad dinámica. La Iglesia, mediante la teología, responde una y otra vez a una sola pregunta que atraviesa siglos. ¿Qué significa confesar que Jesús es el Cristo hoy? Y no estamos solos, no venimos de la nada. Bromley nos recuerda que la teología tiene raíces en la Iglesia primitiva, que luchó por entender y defender la verdad contra el error; en la Reforma, que rechazó la especulación filosófica y volvió a la Biblia como única fuente; y en cada generación donde se levantaron hombres y mujeres que no aceptaron una fe superficial, sino que buscaron a Dios con toda su mente y todo su corazón. Bromley afirma que la verdadera teología es aquella que nace, es informada y corregida por la palabra escrita, y cuyo centro es Jesucristo. Eso cambia todo, porque como dijo Jesús en Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y Pablo escribió en Colosenses 1:10, creciendo en el conocimiento de Dios. Conocer a Dios no es una opción para algunos cristianos, es el centro mismo de la fe. Ahora bien, ¿por qué importa esto en tu día a día? Porque lo que tú crees sobre Dios afecta cómo vives, afecta cómo oras, cómo decides, cómo sufres, cómo enfrentas el pecado. Si piensas que Dios es lejano, no te acercas. Si piensas que Dios cambia de humor, vives con miedo. Si piensas que Dios te ama solo cuando haces todo bien, vives en condenación. Como dice el libro Nuestro Dios Maravilloso, la teología no existe para inflar el conocimiento, sino para alimentar la obediencia, la adoración y la transformación. Una mala teología produce una mala vida cristiana. El profeta Oseas lo dijo así: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Oseas 4:6. No por falta de actividad, ni por falta de emociones, por falta de conocimiento de Dios. El libro Absuelto lo explica con fuerza. Muchos creen que son justificados por una mezcla de fe y obras, pero eso no es evangelio, eso es esclavitud. La Escritura enseña que somos justificados solo por fe, solo por gracia, solo por Cristo. Una mala teología de la salvación puede arruinar tu vida espiritual, puede hacerte vivir con culpa o con falsa seguridad, puede convertir el evangelio en una carga cuando fue diseñado para ser descanso. Y es que toda teología que no nace de la palabra de Dios está destinada al error. Por esto Pablo le escribió a Timoteo: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. 2 Timoteo 3:16. Y por eso la Biblia, la palabra inspirada e inerrante de Dios, afirma: la autoridad de la Escritura no depende de nuestra experiencia, sino de su origen en Dios mismo. La Biblia no fue dada para decorar estanterías, fue dada para formar convicciones. En Teos Plus, creemos que la teología no es un lujo para especialistas, sino una necesidad para todo discípulo, porque Dios no nos llama solamente a amarle con el corazón, sino también con la mente. Así que volvamos a la pregunta original: ¿sabes lo que crees? ¿Sabes por qué lo crees? Porque si no puedes responder eso con claridad, no estás edificando sobre roca, sino sobre arena. Suscríbete, comparte y únete a esta comunidad donde la fe se piensa y la ignorancia no tiene lugar.